El análisis político. Bueno, ninguna compañía doméstica o internacional, grande o pequeña, puede realmente realizar negocios sin considerar la influencia del entorno político dentro del cual opera. Una de las realidades más innegables e importantes del comercio internacional es que tanto el gobierno anfitrión como el de origen son partes integrales. Un gobierno reacciona a su entorno al iniciar y buscar políticas calificadas como necesarias para resolver los problemas creados por sus circunstancias particulares. Las ideas del gobierno sobre la mejor forma de promover los intereses nacionales, considerando sus propios recursos y su filosofía política, se reflejan en sus políticas y actitudes respecto al comercio. Un gobierno controla y restringe las actividades de una compañía al fomentar y ofrecer apoyos, o al desalentar, prohibir y restringir actividades dependiendo de lo que le plazca. La ley internacional reconoce el derecho soberano de una nación para otorgar o rechazar el permiso a hacer negocios dentro de sus fronteras políticas y controlar los lugares en donde los ciudadanos realizan negocios. Por lo tanto, el entorno político de los países es un aspecto muy importante para el agente de comercio. Ok, procedo. Estas son las indicaciones que acabo de mencionar. La ley internacional lo permite. Los elementos a considerar, híjole, perdón, me comí por ahí una letra, son la parte de los partidos políticos, la soberanía, el riesgo político, las amenazas de dilución de igualdad y expropiación. Bueno, primeramente, ¿qué es la soberanía? Autoridad política suprema e independiente. Un Estado soberano es libre e independiente y crea básicamente sus propias regulaciones, sobre todo en este aspecto que es el comercio. Administra el flujo de personas que entran y salen de sus fronteras, sobre todo en cuestiones de marketing internacional. Tiene derecho, autoridad y habilidad para dirigir asuntos internos sin que alguien del exterior le genere alguna interferencia. Y puede usar su poder e influencia internacional con plena descripción de acuerdo a Stanley Foundation en 1992. Las naciones pueden condonar aspectos específicos de sus derechos soberanos con el fin de coexistir con otras naciones. Por ejemplo, tenemos el Tratado del Atlántico Norte. En algún momento nosotros tuvimos el Tratado de Libre Comercio. La Organización Mundial de Comercio son ejemplo de formas en que se acuerdan voluntariamente conceder algunos de los derechos soberanos con el fin de participar con las naciones miembros por un objetivo común y que sea mutuamente benéfico. A pesar de que un Estado a menudo concede parte de sus derechos soberanos con el fin de coexistir, cualquier violación de un derecho soberano a la cual no ha consentido se considera como un acto no amistoso. Cuando los países acuerdan ceder parte de esa soberanía, siempre permanece un temor persistente de que se ha concedido demasiado. Por ejemplo, la OMC es considerada por algunos como una amenaza a la soberanía nacional. De hecho, el adherirse a esta significa de alguna manera la pérdida de cierto grado de soberanía, debido a que las naciones que la integran se comprometen a apegarse a las cláusulas internacionales y procedimientos de arbitraje que puedan anular las leyes nacionales y tener ramificaciones de gran efecto para con los ciudadanos. La soberanía es uno de los aspectos centrales de la rencilla entre Estados Unidos y la Unión Europea por el rechazo de Europa a disminuir los aranceles y las cuotas en algunos productos. Por ejemplo, tenemos aquí que México tiene una necesidad de plantas de generación de electricidad que tengan un financiamiento privado para así poder satisfacer la demanda de energía eléctrica, que bueno, pareciera que realmente todos los lugares tienen luz y que a veces la parte de no tener luz es una cuestión lejana. Por ejemplo, muchas veces decimos aquí en la ciudad que vivimos, la sierra,
ahí no hay mucha luz o la cañada. Sin embargo, eso no es cierto. Nos encontramos en un punto en el que bastan algunos kilómetros, y estoy hablando de muy pocos, como 5, para encontrarnos con la deficiencia de luz eléctrica. Esto se debe a que hay una sobrecarga en la intención de poder cumplir. Hay todavía mucha marginación en las ciudades, ¿no? Aun cuando supuestamente vivamos en una zona urbana. Entonces realiza un acuerdo con una empresa belga para construir una planta de energía que libraría al monopolio de electricidad del Estado y que vendería directamente electricidad a grandes fábricas mexicanas. Pero, como siempre pasa, la Constitución mexicana limita la propiedad privada de servicios y cualquier excepción requiere de 2/3 del voto de la legislatura. En algún momento, cuando pasó esto, lo que fue el Partido de la Revolución Institucional consideró que esto era un intento por abrir la industria protegida de energía eléctrica de México y era un asalto a la soberanía mexicana y bloqueó esta intención. Esto resalta el hecho de que la soberanía nacional es un aspecto crítico para evaluar el entorno en el cual opera o operará la compañía. La estabilidad de las políticas gubernamentales, el clima político ideal para una compañía, obviamente, es un gobierno amistoso y estable. Sin embargo, los gobiernos no siempre son de esta forma, y tampoco permanecen de esa manera por mucho tiempo. Los cambios radicales en la filosofía gubernamental suceden cuando, por ejemplo, un partido opositor asciende hacia el poder. La presión de grupos nacionalistas e intereses particulares, las condiciones económicas debilitadas, la parcialidad en contra de la inversión extranjera o los conflictos entre los gobiernos son aspectos que pueden afectar la estabilidad de un gobierno debido a que las empresas extranjeras son juzgadas por estándares tan variables como los hay en cada nación. La estabilidad y disposición del gobierno de cada país a ser amistoso debe evaluarse con una práctica comercial continua. No puede considerarse algo así como que hoy ingreso y ya después ya no estaré consciente de esa estabilidad. Tengo que ser muy constante en esto. Es una de las partes más importantes que atañen a las empresas foráneas. Los gobiernos pueden cambiar, los partidos nuevos pueden ser elegidos, pero la preocupación es continua, tanto de las reglas o códigos de conducta y la preservación del Estado de Derecho. Sin importar cuál sea el gobierno que esté en el poder, un cambio en el gobierno, ya sea por motivo de elecciones o un golpe de Estado, no siempre significa un cambio en el nivel de riesgo político. En Italia, por ejemplo, se ha formado más de 50 gobiernos distintos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la agitación política continúa, el comercio sigue funcionando como siempre. En contraste, nos encontramos con la India, y en la India ha tenido tantos gobiernos desde 1945 como Italia. En los últimos años han favorecido la inversión extranjera y los mercados abiertos. Sin embargo, gran parte de la política gubernamental sigue siendo muy hostil a la inversión extranjera. Por otro lado, los cambios radicales en la política relacionada con las empresas foráneas puede ocurrir en los gobiernos más estables. Por ejemplo, teníamos en el pasado un gobierno del PRI que dilató por ahí algo así como 71 años. Ahora sí que a partir de 1929 hasta el 2000. Durante ese periodo, el riesgo político para los inversionistas abarcó desde la expropiación de sus inversiones hasta la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo cual significó una puerta abierta para la inversión y el comercio extranjero. En los años recientes, el PRI creó un entorno político un poco más estable para la inversión extranjera en relación con las expropiaciones y acosos anteriores. Sin embargo, comenzando con las elecciones del 2000, surgió una nueva política mexicana
En el pasado, los candidatos a la presidencia del PRI eran, bueno, pues primeramente el PRI era quien gobernaba, posteriormente es el presidente que estaba a cargo, era, como dicen por ahí vulgarmente, eh, indicado por dedazo desde la presidencia. Sin embargo, al ingresar Cedillo, nos cambia toda la jugada. Dicen por ahí, se podría decir que fue un traidor al partido, pero también se podría decir que él trajo con su actuar una situación muy diferente, puesto que el presidente este, se rehusó a nominar un candidato y en lugar de eso permitió que existiera una nominación, la cual decidiera por unas elecciones primarias abiertas. Esto fue la primera en 7 décadas de un grupo de 4 candidatos que en aquellos años pues eran Francisco Labastida, en el PAN era Vicente Fox, quien pues de hecho ganó. Sin embargo, obviamente en el largo de los años el PAN se había fortalecido, eh, y entre los gobiernos de los estados y sus candidatos presidenciales nunca había existido una oportunidad para esta elección. Al hacer este cambio, pues obviamente cambian algunos aspectos. Por ejemplo, Fox entra una dinámica en la que, bueno, ok, sí es presidente, pero la mayoría de las cámaras seguían siendo del PRI, el otro partido opositor era el PRD, y por los problemas económicos o sociales, de alguna manera le obstaculizaban su proceder. Además, que debe mantener un entorno estable, bueno, tenía que mantener una estabilidad, medianamente la tuvo. Al final, bueno, hasta nosotros como Estado tuvimos conflictos largos y sin embargo, bueno, la elección le favoreció nuevamente al partido y bueno, ¿no? Dicen por ahí, desatamos la guerra contra el narcotráfico y eso también nos ha venido a generar problemas, ¿no? Porque bueno, ya lo que sucede por ahí es regresar al PRI y bueno, ahorita estamos con un partido de izquierda totalmente y bueno, la situación pues tampoco ha cambiado mucho que digamos, ¿no? Los partidos políticos, bueno. Lo que son los partidos políticos, para nosotros como área de comercio es importante el conocimiento de las filosofías de los partidos de un país, debido a que cualquiera de ellos podría en algún momento obtener el dominio y alterar las actitudes predominantes. En los países en los que existen dos partidos fuertes, normalmente se suceden uno al otro. eh, el control, por ejemplo, en Gran Bretaña, el Partido Laboral ha tendido a ser más restrictivo en relación con el comercio exterior que el Partido Conservador. Por ejemplo, el primer partido que menciono limita las importaciones, mientras que el segundo tiende a liberalizar el comercio extranjero cuando está en el poder. Una compañía foránea en Gran Bretaña puede prever unas oscilaciones entre las políticas comerciales entre los conservadores y las restrictivas de los liberales. Entonces necesitamos estar muy conscientes de eso, con la información, cambios drásticos. Por ejemplo, que nos hemos encontrado de repente, bueno, aquí en México tenemos algunas cuestiones bastante complejas ante los partidos políticos, puesto que en los últimos años han llevado a lo que le llaman las alianzas, y esas alianzas últimamente yo los he visto como una combinación, híjole, toda dispar, porque hemos visto partidos de centro con izquierda, y es como que, bueno, las de centro son como muy conservadoras y las de izquierda son pues muy altaneras a mi parecer, ¿no? Entonces es como, se me hace más eh, combinable una cuestión de derecha con centro que de centro a izquierda. Sin embargo, ha sucedido y eso también ha hecho que o se mejoren las condiciones y en otros aspectos definitivamente sea como tener un carro parado.
Por ejemplo, bueno, ya mencionaba esta situación. En México, por ejemplo, ¿qué sucedió? En donde el partido dominante normalmente había sido el PRI, que había mantenido el control absoluto durante 71 años. A lo largo de los años, las doctrinas de los partidos han influido en la dirección de nuestra política. Con el cambio hacia un partido de centro, es aún importante conocer y la dirección tanto del PRI como del PAN, ahora bueno de Morena. Y esto, si nos damos cuenta, van cambiando, de hecho se van adecuando. Algunos han sido como partidos muy conservadores, pero los tiempos ya no nos permiten ser tan conservadores, y cuando los partidos no se abren, pues obviamente empiezan en un dilema. Pero por ejemplo, cuando estaba el PAN, era como una onda muy conservadora, la familia y la religión estaban como muy inmersas. Y en este momento, pues también estamos ante, bueno, no, ajá, existe de hecho, ¿qué es lo que sucedió? Que la gran mayoría de los candidatos de Morena ya no ganaron tanto por su actuar. Claro, algunos traían un buen trabajo, nada más cambiaron las banderas del partido al que pertenecían, pero otros más solamente ganaron por un efecto secundario de la presidencia, ¿no? Y esto obviamente alteró algunas cuestiones. El nacionalismo. El nacionalismo económico y cultural que existe hasta cierto grado en todos los países es otro factor de suma importancia en la evaluación del clima comercial. Se puede describir como un sentimiento intenso y de orgullo y unidad nacional, del despertar de un pueblo al orgullo de su país. Este orgullo puede tomar una parcialidad comercial en contra de los extranjeros, en donde serán implementados, si no es que deseados, acosos menores y controles ante la inversión extranjera. El nacionalismo económico tiene como uno de sus objetivos principales preservar la autonomía económica nacional, ya que sus residentes identifican sus intereses con la preservación de la soberanía del Estado en el cual residen. En otras palabras, el interés y la seguridad nacional son más importantes que las consideraciones internacionales. En este sentimiento de nacionalismo nos encontramos con situaciones, por ejemplo, en el que, por ejemplo, la empresa Buy American y dice compre lo estadounidense, o por ejemplo, últimamente estamos en la dinámica de una contingencia en la cual dicen, bueno, al culminar esto, te invitamos a comprar productos mexicanos. Nos mencionan por ahí el código de barras, que para identificarlos me parece que es un código de barras que empieza con 025. Y bueno, a manera de fortalecer, de hecho, bueno, está ahora también otra, ¿no? El de decir, no compres en el supermercado, porque el supermercado es una empresa internacional, y mejor ve a los mercados, pues ahora sí que locales, a manera de que les consumas, y ellos ahora sí exista un efecto revolvente del dinero, pero solamente con el país. Instrumentar restricciones a las importaciones, a los aranceles restrictivos y otras barreras de comercio son parte del nacionalismo. También pueden llevar al control de la inversión extranjera, frecuentemente considerada como sospechosa, la cual se convierte en objeto de escrutinio y control intenso. En general, mientras más grande sea ese sentimiento hacia la amenaza de las fuerzas externas, más grande es el nacionalismo, y de alguna manera protegen mucho la intervención de este. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, de hecho, se fundaron y buscan su independencia económica, ahondaron en las cuestiones de nacionalismo militante. Se dieron cuestiones como la expropiación de compañías foráneas, políticas de inversión restrictiva y nacionalización de industrias. Fueron prácticas comunes en algunas partes del mundo. De ahí que, por ejemplo,
Se nacionalizaron algunas industrias, la confiscación de inversiones extranjeras, y a finales de los 80 esta forma disminuyó. Actualmente el inversionista extranjero, que alguna vez fue temido como un tirano dominante que amenazaba el desarrollo económico, con frecuencia se ve como una fuente necesaria tanto de inversión de capital como también aportarnos situaciones o condiciones mejores de vida. Este en realidad no es que esté desapareciendo, de hecho aparece y desaparece de acuerdo con los cambios y las condiciones y actitudes, de tal manera que las compañías foráneas actualmente son bienvenidas, podrían ser en algún momento acosadas en el futuro y viceversa. Hemos visto en algunos países que algunas empresas mexicanas han sido desechadas, bueno, de hecho han sido capturadas por los países, ¿no? Y bueno, ninguna nación en realidad tolerará empresas foráneas que se perciban como amenaza social, cultural, económica o política para su bienestar. Claro está que también tiene que ver mucho como el país de origen y hasta con el poder internacional que tenga. Hay países que han entrado y a otras naciones y han tomado un fuerte poder, o de hecho, bueno, por ahí vamos a ver otro tipo de situaciones en esta cuestión del entorno político, en la que pues seguramente han entrado y que les ha favorecido, y como son países pobres, pues bueno, dicen, pues bienvenido tu apoyo, ¿no? Por decirle de una manera agradable. Cuando las negociaciones de Estados Unidos presionan, por ejemplo, a Japón para que importara más arroz con el fin de ayudar a equilibrar el déficit comercial entre los dos países, surgieron sentimientos nacionalistas hasta alcanzar nuevas alturas. Las nociones japoneses provenientes de raíces muy arraigadas de autosuficiencia, de respeto por sí mismo y preocupación por el bienestar de los agricultores ocasionaron que Japón se resistiera a cualquier cambio durante varios años. Solo después de una caída en los cultivos de arroz japonés, las restricciones en las importaciones de arroz fueron levantadas temporalmente. Incluso todo el arroz foráneo importado tenía que mezclarse entre el arroz japonés antes de que se pudiera vender. Ejemplo: la en algún momento existió lo que fue el distanciamiento entre Estados Unidos y Francia. Entonces, por ahí, por una relación que tuvo Irak con Estados Unidos, en relación con una relación entre Irak y Estados Unidos, condujo a resentimiento entre ambas partes y una represalia estadounidense en contra del vino y los quesos franceses, lo cual hizo que se obligara a emitir un comunicado de prensa. Por ejemplo, la empresa de mostaza French se vio obligada a emitir un comunicado en el cual declaraba que esta era en realidad una compañía estadounidense fundada por un ciudadano de Estados Unidos que pues tenía un apellido que era French. Es importante apreciar que ningún estado o nación pues nos permitirá. Entonces, por ejemplo, hasta ese detalle, posiblemente la empresa tiene o sea, era de ahí mismo, sin embargo ya les estaba ocasionando problemas y bueno, dicen por ahí, tenemos que considerar un poquito como la prudencia y los cuidados hasta en los nombres, puesto que, por ejemplo, si mencionamos a un alemán, cuestiones de Estados Unidos, existe de hecho como cierta molestia. En alguna ocasión me tocó encontrarnos con unos alemanes y lamentablemente nos pusimos a jugar en la dinámica de adivinar cuál era su nacionalidad, y cuando se mencionó Estados Unidos hubo así como un momento de, ups, perdón, ¿no? Disculpen. Y en cuestiones comerciales, puesto con mucha mayor razón se debe de ser precavido. Riesgos políticos del comercio global. Los problemas de soberanía, de filosofías políticas y diferentes y nacionalismos se manifiestan en un conjunto de acciones gubernamentales que aumentan los
Riesgos del comercio global. Los riesgos pueden variar desde la confiscación, el acoso, hasta numerosas reglas y regulaciones gubernamentales más leves pero importantes. Por ejemplo, pueden existir controles cambiarios, restricciones en las importaciones y controles de precios que afectan directamente el desempeño de actividades comerciales. A pesar de que no siempre tienen el apoyo oficial, los grupos de activistas sociales también existen. Los sociales y políticos pueden ocasionar que los gobiernos tomen acciones que que causen daño para para los gobiernos. De todos los riesgos políticos, los que más cuestan son aquellas acciones que terminan en la transferencia del capital de la compañía al gobierno con una compensación adecuada o muchas veces sin ella. La confiscación, pues obviamente es uno de los riesgos políticos más severos, puesto que es la apropiación de los activos de dicha empresa sin pagar realmente nada. Esto sucedía constantemente en los años 50 y 60, cuando muchos países subdesarrollados vivieron la confiscación, aunque de manera no efectiva, como un medio de crecimiento económico. Por ejemplo, uno de los que existió fue la propiedad estadounidense. Ocurrieron cuando Fidel Castro se convirtió en el líder de Cuba y después cuando el Shah de Irán fue derrocado. Entonces, ¿qué hacen los países? Pues dicen, confisco, ¿no? Luego nos encontramos con una situación, un nuevo riesgo, un poquito menos drástica, que es la expropiación. En esta, pues, el gobierno se apodera de una inversión, pero ocurre posiblemente un reembolso por los activos. A menudo la inversión expropiada se nacionaliza, por ejemplo, se convierte en una entidad administrada por el gobierno. Luego tenemos lo que es la domesticación. Ocurre cuando los países anfitriones ocasionan que gradualmente se les transfieran propiedades e inversión extranjera al control nacional a través de una serie de decretos gubernamentales que hacen la propiedad local, que los lleva a hacerse de una propiedad local y obliga a que se tenga una participación nacional más grande en la administración de una compañía. El objetivo principal de la domesticación es obligar a los inversionistas extranjeros a compartir mayor parte de la propiedad y administración con sus naciones, de forma muy diferente a lo que ocurría ocurría anteriormente. En lugar de ser una respuesta rápida al desarrollo económico, por ejemplo, lo que es la expropiación y la nacionalización han dado lugar a empresas nacionalizadas que muestran resultados ineficaces, débiles y tecnológicamente poco competitivas en los mercados mundiales. Los riesgos de confiscación y expropiación pues han disminuido en la última década debido a que las experiencias han demostrado que pocos de los beneficios deseados se materializan después de que los toma el gobierno. Actualmente los países a menudo solicitan a los inversionistas potenciales que acepten compartir la propiedad, utilicen contenido local, participen en acuerdos laborales y administrativos y compartan la participación en las ventas de exportación como una condición para entrar. La compañía debe domesticarse como una condición para la inversión. Actualmente los países ven la inversión extranjera como un medio de crecimiento económico a medida que el mundo se vuelve más interdependiente económicamente. Es obvio que gran parte del éxito económico de países como Corea del Sur, Singapur y Taiwán está muy vinculado con las inversiones extranjeras. En todo el mundo las naciones que hace pocos años restringían, hoy en día están atrayendo inversionistas extranjeros como fuente muy necesaria de capital y tecnología.
Además, han comenzado a privatizar las telecomunicaciones, las transmisiones de medios, líneas aéreas, bancos, ferrocarriles y otras compañías que antes eran propiedad nacional, como un medio de mejorar la competitividad y atraer el capital extranjero. Los beneficios, pues, de la privatización en realidad son muchos. Muchas veces existe como la parte de nacionalización como de resistencia, pero por ejemplo en México la privatización de la Compañía Telefónica Nacional dio como resultados beneficios casi inmediatos cuando el gobierno recibió tanto cientos de millones de dólares de capital muy oportuno de la venta e inversión inmediata en nuevos sistemas de telecomunicaciones. También en países como Brasil, Argentina, India y muchos países de Europa, irónicamente muchas de las empresas que fueron expropiadas y nacionalizadas en periodos anteriores ahora se están privatizando. Riesgos económicos, bueno, a pesar de que la expropiación y confiscación han desaparecido de alguna manera como riesgo de hacer negocios en el exterior, las compañías internacionales aún se enfrentan a una variedad de riesgos económicos que pueden ocurrir con poca previsión. Las restricciones en la actividad comercial pueden ser impuestas bajo la bandera de seguridad nacional, ya saben, vamos a proteger nuestro país, para proteger una industria inmadura, para conservar las divisas extranjeras escasas, para elevar los ingresos o para aplicar represalias en contra de prácticas comerciales injustas, entre otras razones reales o imaginarias. Estos riesgos económicos son una parte importante y recurrente del entorno político que pocas compañías internacionales pueden evitar. De hecho, no se pueden evitar. Los tipos de riesgo económico nos encontramos con controles cambiarios, leyes de contenido global, restricciones en las importaciones, controles fiscales, controles de precios y problemas laborales. Prosigo a explicar cada uno de estos tipos de riesgos económicos. Los controles cambiarios, pues obviamente son originados por la escasez de divisas extranjeras que tiene un país. Cuando una nación enfrenta escasez de divisas extranjeras o existe una cantidad sustancial de capital que abandona el país, es probable que se implementen controles sobre todos los movimientos de capital o de manera selectiva en contra de las compañías políticamente más vulnerables para conservar el suministro de divisas extranjeras para los usos más esenciales. Un problema recurrente para el inversionista extranjero es obtener ingresos e introducirlos y sacarlas del país anfitrión sin que pierdan valor, lo cual puede ocurrir cuando una moneda se devalúa, como ocurrió con Venezuela. Impulsó controles de divisas después de una huelga nacional de 2 meses en el intento de detener el flujo de capital desde el país hacia el exterior. El bolívar fue congelado a 1.598 por dólar y una pérdida equivalente de 53% en el valor del año anterior. Estos controles cambiarios pueden afectar los ingresos de una compañía internacional. Muchas, de hecho, mantienen regulaciones para el control de las divisas y en el caso de que una economía sufra una caída económica o las reservas de divisas extranjeras sufran severamente, los controles en la convertibilidad se imponen rápidamente, como en el caso de Venezuela. Leyes de contenido local. Bueno, una de las formas es restringir las importaciones de suministros para obligar a que las empresas compren de forma local. Los países a menudo solicitan que una porción de cualquier producto que se venda tenga contenido local, es decir, que contenga partes que se fabricaron localmente. Por ejemplo, en Tailandia se requiere que todos los productos lácteos locales contengan al menos un 50% de leche de granjeros locales. En contraste con la creencia popular, los requerimientos de contenido local no solo ocurren en países de tercer mundo. La Comunidad Europea ha aplicado un requerimiento de contenido local desde
desde un 45% para las operaciones de desarmador, un nombre que con frecuencia se aplica a las ensambladoras extranjeras, y los tratados de demanda de un 62% de contenido local para con la cuestión de automóviles que provienen de los países miembros de dicho tratado. Restricciones en las importaciones. Las restricciones selectivas en la importación de materias primas, máquinas y repuestos son estrategias muy comunes para obligar a que las industrias extranjeras a comprar más suministros dentro del país en el que se encuentran y por lo tanto crear mercados para la industria local. Aunque esto se hace con el objetivo de apoyar el desarrollo de la industria doméstica, el resultado con frecuencia es en realidad obstaculizar y algunas veces interrumpir las operaciones de las industrias establecidas. Pero el problema se vuelve más crítico en realidad cuando en realidad el país en que nos encontremos no tiene fuentes de suministro suficientemente desarrolladas para poder cumplir con las expectativas de estas empresas. Controles fiscales. Los impuestos deben ser clasificados de alguna manera como un riesgo político cuando se utilizan como un medio de control de inversiones extranjeras. En estos casos se aplica sin ninguna advertencia en realidad y violando los acuerdos formales. Por ejemplo, en el futuro, el Internet se verán nuevas acciones. En realidad hemos visto que los sitios web podemos acceder a los que sean. Sin embargo, de hecho, me parece, no estoy segura si es un control fiscal, pero sí como de cierta forma de regular, no tanto fiscal, sino es más como de que no se adentren en las cuestiones de su país. China tenía regulado cuestiones como el Facebook y el Twitter. Entonces, por ahí tenemos elementos de fiscalización. De hecho, por ejemplo, a veces hemos escuchado que dice que en Venezuela está regulado el acceso al Internet de tal manera, bueno, como tal no regulado, sino abiertamente afectado, ¿no? Porque el Internet tendría que ser abierto, bueno, a mi parecer, claro está, ¿no? Cada una de las naciones entrarán en el dilema necesario con tal de mantener un control. Entonces, en el futuro, el Internet seguramente veremos acciones. De hecho, por ejemplo, en Internet, pues no desde el punto, insisto, de cuestiones fiscales, vemos que algunos, al momento de que publicamos un video en YouTube, nos dicen abiertamente que posiblemente en algunos países no se pueda ver nuestro video, puesto que a lo mejor violenta cuestiones internamente. Ejemplo. En la India, por ejemplo, aplica impuestos a lo que es Pepsi y Coca-Cola, con un 40%, y lo que pide es que un 40% de todos los refrescos embotellados que se venden en India, se le aplique un impuesto. O uno de los ataques más recientes a los comercios fue un intento por cobrar 40 millones de dólares en impuestos aplicados a los boletos de avión vendidos en línea por el Centro de Datos de Servicio de Reservaciones de Líneas Aéreas en Tulsa, Oklahoma. El gobierno hindú afirma que Sabre, que esta institución, la cual su sigla es Sabre, tiene un establecimiento en India en la forma de flujo de datos entre el centro de procesamientos en Tulsa de Sabre y las computadoras de escritorio de las agencias de viajes en India. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, están tratando de decir que existe ahí como un tipo de impuesto y a manera de que, de información, perdón, entonces a manera de controlar y de restringir un poquito, imagínense cobrar 40 millones de dólares en impuestos, pues está así como que, wow, intenso. Los controles de precio, bueno, los productos esenciales que dominan un interés público considerable, por ejemplo, los artículos farmacéuticos, la comida, la gasolina y automóviles, con frecuencia están sujetos a controles de precios. Este tipo de controles, que se aplican durante periodos sobre todo inflacionarios, se pueden utilizar para controlar el costo de vida.
También se pueden utilizar para obligar a las compañías foráneas a vender capital a los intereses locales. Un efecto secundario en la economía local puede ser disminuir o incluso detener la inversión de capital. Por ejemplo, uno de los controles de precio que tiene o que efectúan, por ejemplo, las empresas, bueno, claro, es un poquito más profundo de cuestiones de mercadotecnia pura, en la cual el control de precio lo colocamos desde la cajita, de tal manera que, por ejemplo, a lo mejor un producto lo hacen en la India y en la India dicen, ¿sabes qué? Nosotros te vendemos a ti, empresa, este producto, pero de tal manera que tú no le ganes más. La manera de controlar el precio pues es colocarlo en el empaque de tal manera que pues el cliente sepa muy bien que pues no le podemos cobrar 100 pesos si la cajita dice 50. Como es el caso que tenemos, bueno, perdón, en este momento aquí en México y bueno, no dudo que también en otros países, los detalles, por ejemplo, muchos supermercados en las cuestiones más básicas están elevando los precios. Si, por ejemplo, los productos trajeran la cuestión del precio, seguramente pudiéramos hacer un control de los precios y decir, bueno, aquí dice 10 pesos, no me lo puedes vender en 20, pues no, y puesto que te puedo demandar. Problemas laborales. En muchos países, por ejemplo, lo que son los sindicatos, son un fuerte apoyo gubernamental, el cual se utiliza efectivamente para obtener concesiones especiales de las empresas. Pueden ser prohibidos los despidos, las ganancias probablemente deban ser compartidas y una cantidad extraordinaria de servicios deben ser proporcionada. De hecho, en muchos países las compañías son consideradas como legítimas para las demandas de suministros de trabajo doméstico. Es decir, ok, vas a tener a lo mejor tu empresa, pero la gran mayoría tiene que ser de mi país. De hecho, si leemos un poquito de la historia de la aeronáutica aquí en México, en un principio las empresas obviamente son internacionales. La gran mayoría de los capitanes de la tripulación era extranjera. Entonces llega por ahí en algunos años posteriores el que tenía que haber un porcentaje de tal manera que pudieran ingresar al país. Por ejemplo, muchos, en Francia la creencia del empleo total es casi un fervor religioso. Los despidos de cualquier tamaño, especialmente por parte de empresas extranjeras, se consideran una crisis nacional. Por ejemplo, que estamos viendo en este momento una situación con Starbucks, es una empresa que no es mexicana, obviamente, tenía aquí una fuerza, una cuestión de trabajadores y en este momento como tal no están despedidos, pero sí fueron mandados a su casa, pero sin goce de sueldo, lo cual para muchos fue como, oye, ¿qué te pasa, no? Y de hecho no nada más ella, fue también me parece que los restaurantes de VIX y Tox, no me acuerdo cuál otra, pero me parece que la empresa se llama, ahora sí como grupo corporativo, Alsea. Y se dice por ahí, va a entrar una dinámica de decirte, ¿sabes qué? Pues no me puedes hacer ese tipo de situaciones, quién sabe qué problemas laborales vayan a tener. Como tal, no ha entrado ningún sindicato y eso que se supone que aquí en México ya andábamos metiéndonos en una cuestión de sindicato un poco más especial. Eh, y bueno, pues seguramente no había por ahí una cuestión de ley que indicara a estas empresas que estaban prohibidos los despidos. Y tampoco ha existido que, bueno, entran al país y se les acuerde el hecho de que, ok, va a haber un despido, por ejemplo, en esta situación, que se supone que a partir de 30 días después las empresas tienen que darte un beneficio económico que se supone que está amparado ante la Ley Federal del Trabajo.
Pero bueno, algo debió pasar por ahí que no se está haciendo efectivo. Y claro, bueno, también estamos ante una contingencia como para estar profundizando en este punto, pero posiblemente más adelante tengan algún problema laboral. Sanciones políticas. Además del riesgo político, una nación, un grupo de naciones pueden boicotear a otra nación, deteniendo así todo tipo de comercio entre los países, o pueden aplicar sanciones en contra de los comercios de productos específicos. Por ejemplo, Estados Unidos ha aplicado boicots a lo largo de la historia a Cuba, a Irán y a Libia, y ha sido criticado por su demanda de sanciones continuas en contra de Cuba y sus amenazas de sanciones futuras en contra de los países que violan aspectos de los derechos humanos. La historia señala que las sanciones a menudo pues no tienen éxito en realidad en alcanzar los objetivos deseados. Tal es el caso con Cuba, Corea del Norte, Irán, en donde en realidad a los únicos que afectan son a las personas y a las empresas que pues quedan atrapadas en medio. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una dinámica en la cual México tiene creo que relaciones con Venezuela en cuanto a la compra de gasolina. Y bueno, como bien sabemos, estamos y somos vecinos de Estados Unidos. Ya existe también un acuerdo por ahí. Entonces dicen por ahí, pues que nos preparemos porque seguramente tendrá represalias esa actitud por parte del gobierno de Estados Unidos, pues para con el gobierno mexicano, y pues obviamente nosotros somos los afectados en realidad. Uh, por ejemplo, tenemos ahí una cuestión de, igualmente con la cuestión energética, en la cual Estados Unidos nos rescata, por decirlo de alguna manera, ante este tipo de negociaciones. Pero dicen por ahí, bueno, seguramente tendremos por ahí que realizar algún pago más adelante a Estados Unidos. Y bueno, ya nos imaginamos por dónde va el asunto. Los activistas políticos y sociales, aunque normalmente no es sancionado oficialmente por el gobierno, el efecto de los activistas políticos o sociales también pueden interrumpir el flujo normal de comercio. Los activistas políticos pueden ser desde aquellos que buscan un cambio pacífico hasta los que recurren a la violencia o hasta el terrorismo para conseguir el cambio. Cuando están bien organizados, sus acciones pueden ser muy efectivas. Una de las acciones que llevaron en los años 70, por ejemplo, fue en contra de Nestlé, que vendía una fórmula de leche para bebés en los mercados del tercer mundo. El boicot de los productos de Nestlé dio como resultado un cambio sustancial en el marketing de dicha compañía. Entonces, por ahí tenemos que estar un poquito alertas. Por ejemplo, otro ejemplo es los activistas de varias universidades de Estados Unidos boicotearon bebidas como Pepsi-Cola y y sus compañías, por ejemplo, Pizza Hut y Taco Bell, argumentando que la compañía contribuye al estado abismal de los derechos humanos en Myanmar. Dices tú, ok, entonces tenemos que estar muy conscientes de este tipo de cosas. Hemos encontrado también, por ejemplo, los productos de Greenpeace que han despertado la duda acerca de la seguridad de dichos alimentos que de alguna manera han sido genéticamente modificados. Bueno, posteriormente seguimos con lo que es la violencia y el terrorismo, aunque normalmente no la inicia el gobierno. La violencia pues es un gran riesgo relacionado con las compañías multinacionales que consideran evaluar la vulnerabilidad política de sus actividades. Por ejemplo, el Departamento de Estado de la Unión Americana informó en el 2001 408 incidentes terroristas en todo el mundo, arriba de los 383 del año 2000. En realidad, 11 de estos fueron dirigidos hacia empresas de Estados Unidos
Y en realidad, pues el terrorismo tiene muchos objetivos, realmente, y eso es una de las partes más complejas. Por ejemplo, las corporaciones multinacionales son muy comúnmente son blancos para poner en aprietos a un gobierno y su relación con la compañía para obtener fondos mediante el secuestro de ejecutivos con el fin de financiar objetivos terroristas y utilizarlos como rehenes en disputas políticas o sociales que no están en realidad relacionados con el comercio, pero bueno, y para infligir el terror dentro de un país, como sucedió con los ataques terroristas que sucedieron en el 11 de septiembre para con Estados Unidos. Esto, por ejemplo, nos ha llevado a elevar los costos para hacer negociaciones de manera doméstica e internacional. La intromisión, por ejemplo, de Estados Unidos en los asuntos mundiales expone a las empresas estadounidenses, pues obviamente a muchas incertidumbres, en peligro creciente de la violencia política y hasta terrorista en contra de estas. Por ejemplo, lo que es McDonald's, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut han sido bombardeados en más de 10 países, por ejemplo, como son Turquía, Arabia Saudita, Rusia, Líbano y China. Obviamente esto es por militantes islamistas. Existen buenas razones para prever que los terroristas seguirán dirigiendo sus ataques a este tipo de empresas debido a que no están tan bien defendidos como un objetivo gubernamental. No afectas a ese, porque si afectas a una empresa extranjera, pues obviamente pones en jaque al país al que quieres ofender. El ciberterrorismo, bueno, aparentemente está en una etapa, en un ciclo de vida, digámoslo así, de infancia, pero pues realmente también se ve un gran horizonte que va a tener este tipo de situaciones. Internet pues es un vehículo para los ataques terroristas por parte de antagonistas domésticos y también extranjeros que desean infligir un daño a una empresa con pocas probabilidades de alguna manera de ser descubiertos. Si nos damos cuenta, esto es, pues ni cuenta te estás dando cuando ya de repente algo te sucedió como país. Uno de los problemas para arrastrar a un ciberterrorista es la dificultad para determinar si dicho ataque fue perpetrado por un estado deshonesto, un terrorista o simplemente un pirata informático que desea hacer simplemente una broma. Entonces, en este punto es difícil de detectar. Por ejemplo, me ha tocado, claro, no es un acto de ciberterrorismo, pero sí es como de preocuparnos, por ejemplo, cuando una empresa apertura una web, muchas veces compramos el dominio a un servidor y ¿qué sucede? Pues obviamente no es mexicana, es del extranjero. Y bueno, yo soy como más de la dinámica de meternos, claro, también es como un riesgo de que el dominio sea comprado una empresa de Estados Unidos. Una por la cercanía, otra por se me hace como más protegido, por decirlo así, pero también un poco más vulnerable. Pero en alguna ocasión me tocó una empresa que me pedía comprar un dominio a un país, híjole, no me acuerdo, pero el chiste es que no era algo como muy cercano y al querer hacer la compatibilidad entre un diseño, no, pues sencillamente no se pudo. Entonces, por eso ahí también hay que tener un poquito de cuidado, hasta como empresa local hay que considerarlo, ¿no? Entonces, más allá de la parte de marketing internacional. Ejemplo, bueno, un ejemplo, pues que obviamente ya tiene mucho tiempo, es el virus Slammer, que llevó al servicio de Internet a tocar fondo, se duplicaba cada 8.5 segundos durante el primer minuto de su ataque. Llevó a esto a infectar a más de 75.000 computadoras en solo 10 minutos. Después de afectar cientos de miles de computadoras en Europa y Norteamérica, este gusano viajero llegó hasta Australia durante la noche e hizo que cayeran las redes de agencias gubernamentales, sitios financieros y fábricas, y al menos 25 compañías multinacionales se vieron afectadas.
Este virus llegó en forma de un mensaje de correo electrónico que invitaba a descargar un protector de pantalla. Enseguida infectaba la computadora y en automático enviaba el virus a todas las direcciones que el correo de la lista de correo electrónico, sin importar que los ataques fueran perpetrados por algunos traviesos o piratas informáticos que deseaban ocasionar daños. Estos incidentes demuestran que el ciberterrorismo puede ocasionar daños considerables a una compañía, industria o una infraestructura, o la infraestructura de un país. Hace un año, 2 años aproximadamente, hubo una situación, como sabemos muy bien, la parte de las empresas bancarias son normalmente extranjeras, difícilmente tenemos como que un banco propio, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Empezó a haber una cuestión de un robo tipo hormiga, que era como de por centavos, creo que fue el año pasado, y más de uno dice, bueno, vas y checas tu cuenta bancaria y te empiezas a dar cuenta de que hay como un robo que les gusta de 10, 30 centavos. Y más de uno dice, bueno, pues realmente no me pega 30 centavos. Y en esos pequeños retiros, ¿no? Que me imagino que había una cuestión de vulnerabilidad en cuanto a los sistemas de de estas empresas. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, 30 centavos no es nada, pero si hablamos, por ejemplo, de una población como la es el estado en que vivimos, que son 270,000 habitantes, pero pongamos de ejemplo que son, a ver, permítanme, estoy revisando esto, por lo menos 70,000 personas tengan una cuenta bancaria y se les esté robando eh, por lo menos 30 centavos, un día sí y un día no, estamos hablando de por lo menos 21,000 pesos. Bueno, más de uno dirá, no es mucho en realidad. Pero bueno, considerando, por ejemplo, que esto es un municipio solamente y estamos hablando de nada más 70,000 usuarios. Pero, por ejemplo, en nuestro estado vivimos, bueno, existen 570 municipios y en la gran mayoría de los municipios hay un banco. Uno tiene que existir por lo menos. ¿De cuál empresa? Es indiferente. Pero con esa pérdida estamos hablando de 11,970 millones. O sea, jueguito, pero sí es una pequeña forma de ciberterrorismo. Y por ejemplo, las empresas bancarias que no se metieran como en una dinámica de protección, pues obviamente que se ven afectadas porque dices, oye, ok, 30 centavos no es nada, pero bueno, un día, 2 días, 3 días que empiece a suceder, ya empieza a generar un impacto. Perdón. Bueno, tenemos que evaluar la vulnerabilidad política. En cada país pues nos encontramos con la existencia de filosofías políticas, variaciones económicas y enormes diferencias culturales que anteriormente ya las vimos. Algunas compañías son vulnerablemente políticas más que otras debido a que reciben una atención gubernamental especial. Dependiendo de la estabilidad de la compañía, esta atención puede ocasionar acciones positivas hacia la compañía o una atención negativa. Desafortunadamente, como tal, no existen lineamientos básicos que podamos distinguir para determinar si una compañía y sus productos atraerán una atención especial. Es usual que los países busquen la inversión en industrias de alta prioridad, por ejemplo, tecnología, para proteger a estas compañías de impuestos, derechos aduanales, cuotas, controles cambiarios y otros impedimentos a la inversión. Pongámosle una forma en que están tratando de proteger, por ejemplo, a empresas como son, pues obviamente es internacional, pero pues es un poquito más, una tiene muchos años en el mercado, otra, pues, está Telmex, que nos ofrece cuestiones de televisión, con Claro Video, me parece, y Dish. Luego tenemos Televisa, que es una empresa mexicana y que, bueno, tiene el servicio de Easy y Blim.
Y bueno, una manera como de controlar un poquito la situación es que a empresas con video streaming, como es el famosísimo Netflix, que es lo que más se ocupa, les están pidiendo que tengan sus programaciones, pero que tiene que estar doblado al español, y me parece ser que tiene que ser forzosamente doblado al español mexicano, y que metan cierto tipo de producción, películas, series mexicanas también, a manera de amortiguar y aparte una colocación de impuestos, ¿no? Pues ahora sí que se le está tomando una cuestión de, pues, de darle un poquito de prioridad, puesto que, por ejemplo, pudiéramos decir que la industria de la televisión y la industria del cine se estaría viendo afectada porque, pues, por ejemplo, estas empresas como Netflix, que es como que la principal, por decirlo así, porque en realidad existen otras, están dañando a la industria, y muchas, de hecho ya muchos, sean siendo realistas, somos como que muy de mirar programación extranjera, y pues ya ni tan siquiera la mexicana se nos ocurre, ¿no? Eh, ok. Y bueno, también hasta en la parte cultural entramos en la cuestión de decir que hay países que, por ejemplo, vemos de repente un video en YouTube, y hay países que se ven horrorizados, denigran, por ejemplo, el doblaje de una película, y que sea, por ejemplo, con el español de España, ¿no? Que dicen es terrible, es espantoso, ¿cómo es posible, no? O que, por ejemplo, altera el orden de la película, bueno, no el orden, pero sí el guión de la película. Bueno, son cuestiones que hay que considerar. Por ejemplo, en la India, una empresa que manufactura, bueno, en la India, por ejemplo, existe la cuestión de la política comercial mediante impuestos, derechos aduanales, cuotas, controles cambiarios y otros expedientes, impedimentos de la inversión. En el intento de atraer la inversión extranjera e incrementar las exportaciones, India anunció una nueva política comercial que disminuyó las restricciones y ofrece recortes en los impuestos a compañías que desarrollen y mantengan infraestructura. De esa manera, pues dicen por ahí, te amarran a la empresa, y pues bueno, también genera un poquito de estabilidad, por decirlo así, para la empresa que lo está haciendo. Aunque claro, recordemos que las políticas son como muy volátiles y cambiantes, y tienen la autonomía y los países de realizar los cambios que consideren necesario sin previo aviso. Por otro lado, por ejemplo, las empresas que se dedican al marketing constantemente, bueno, primer punto, no se le consideran de alta prioridad y no son favorecidas. De hecho, a menudo se enfrentan a restricciones gubernamentales. Es muy complejo, por ahí cuestiones de colores, diseño, el nombre, que anteriormente ya lo mencionaba en la parte cultural, que piden que, por ejemplo, se adecue la marca a la lengua. eh, por ahí tener cuidado pues con las cuestiones de cosas tan simples como qué tipo de nombre, que no sea insultativo y cosas así, y o que se pueda pasar al lenguaje del país de tal manera que se pueda pronunciar al idioma del país. China, por ejemplo, decretó que las bebidas en, enlatadas eran un desperdicio, y la mayoría fueron prohibidas en las funciones y banquetes oficiales. Los aranceles en aluminio y otras materias importadas para producir dichas latas se duplicaron, y se creó un nuevo impuesto al consumo de bebidas enlatadas. Una inversión que de alguna manera tenía un potencial de conseguir ganancias después de unos 4 años, resultó que no era redituable debido al cambio de actitud del gobierno chino. Entonces, bueno, ya saben, lo que es hoy en un país, mañana pudiera no ser, ¿no?
Entonces hay que estar bastante observadores de sus criterios. Productos y aspectos políticamente sensibles. Bueno, nuevamente tenemos este detalle. No existen lineamientos básicos para determinar realmente la vulnerabilidad que puede existir de un producto en todo momento, que es lo que les menciono. Todo es volátil. Existen algunas generalizaciones que ayudan medianamente a identificar la tendencia de productos que podrían ser políticamente sensibles, como por ejemplo los productos que causan o se consideran que tienen algún posible efecto en el medio ambiente, que pueden tener un efecto en las tasas cambiarias y la seguridad nacional y económica y bienestar de las personas y que tienen una presencia pública o están sujetos a debates públicos, son los más aptos en este tipo de situaciones. Bueno, los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, tienen una presencia obvia, a menudo que han sido blanco fáciles de grupos que se oponen a las compañías foráneas, por ejemplo, Kentucky, por razones sanitarias. En algún momento supuestamente aparecieron moscas en la cocina, pero esto fue en realidad después de meses en que existían protestantes que argumentaban que la inversión extranjera debía limitarse únicamente a la alta tecnología. Bueno, la comida pues, no es tecnología. La India no necesitaba inversión extranjera en comida chatarra, dijo uno de los líderes de un grupo agrícola que protestaba. La tienda fue abierta posteriormente bajo la orden de un juzgado. La salud es a menudo un tema de debate público y los productos que afectan o que perjudican aspectos sanitarios pueden ser sensibles políticamente, ¿no? Bueno, en esta parte estamos hablando, por ejemplo, también de la parte farmacéutica. Podemos ingresar a lo que es la página de, permítanme un momento, se los indico, es ya voy, un segundo. Por ejemplo, si ponemos la palabra ibuprofeno en el buscador de Medline Plus Medicinas, nos indica una advertencia y nos manifiesta todos los posibles problemas. Por ejemplo, lo que es la administración de medicamentos y alimentos, por lo que entiendo, esta procede de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ibuprofeno en algunos países no está habilitado. Lo que es omeprazol igual. No están como considerados. ¿Y qué sucede con nuestro país? Bueno, en nuestro país nos venden todo, ¿no? Este, mm, hay medicamentos que están regulados porque se consideran que tienen una cuestión de afectación para posibles cuestiones de cáncer. Entonces, algunos productos no están vendidos, son como muy cuidadosos. Ahí indican, por ejemplo, que algunos productos, como los que acabo de mencionar, que son medicamentos, pueden afectar la salud. Como tal, no es, ya sabemos que las cuestiones de pruebas médicas, pues no están garantizadas en un 100%, puesto que a algunas personas les puede hacer bien y a otras no. Digo, todo medicamento actúa de esa manera, pero bueno, Estados Unidos protege mucho a sus ciudadanos. Bueno, la salud, bueno, es a menudo un tema de debate público y los productos que le afectan. La Unión Europea ha prohibido la carne de res con tratamiento hormonal durante más de una década. Existe la duda, en realidad, si dicha prohibición es un asunto sanitario o simplemente es una protección para la industria de la carne de res en Europa. En 1989, la OMC indicó que esta restricción pues no tenía una base científica, sin embargo Europa pues continuó con dicha actitud. Ok, bueno, tenemos que realizar pronósticos del riesgo político, que significa un punto cuantitativo, a la diferencia de los otros que eran como cualitativos, que significa identificar y evaluar la influencia potencial de las decisiones actuales o futuras
Sobre los negocios internacionales. La evaluación de riesgos se usa para estimar el riesgo que estamos dispuestos a asumir como compañía cuando realizamos una inversión y para determinar la cantidad de riesgo que se está dispuesto a aceptar. En la antigua Unión Soviética y en China, por ejemplo, las empresas han entrado en una dinámica bastante especial en la cual toman, claro, depende mucho de la empresa, de su poder comercial y pues también de su poder económico, ¿no? Por ejemplo, las compañías fuertes lo que han hecho es mejor financiar con inversiones a largo plazo en esos países, pues que a la larga serán redituables. Los riesgos, pues obviamente se aceptan a cambio de estar en el país cuando la economía de alguna manera crezca y el riesgo disminuya, bueno, pues se verán beneficiados. Y bueno, pudiéramos entrar en la dinámica de decir, bueno, espero hasta que la situación se estabilice. Sin embargo, si las compañías esperan hasta que todos los problemas estén resueltos, seguramente alguna empresa obtendrá dicho negocio, puesto que ya se adelantó y digámoslo así, ya lo conocen en el país y también hasta los consumidores ya lo conocen. Ok, prosigo. ¿Cómo pudiéramos aplicar una reducción de la vulnerabilidad política? Pues como tal no se puede controlar o alterar directamente el entorno político de un país dentro del cual se pretende operar, pero existen medidas que pueden reducir el grado de susceptibilidad de una iniciativa comercial en cuanto a los riesgos políticos. Los inversionistas extranjeros son pues obviamente acusados de, de explotar la riqueza de un país a expensas de la población nacional y para beneficio del inversionista extranjero. Esta actitud pues se puede resumir bien en una declaración reciente que hizo un presidente. Dice: hemos tenido una inversión extranjera masiva durante décadas, pero nuestro país no ha logrado desarrollarse. El capital extranjero ahora tendrá que cumplir con el gobierno y los objetivos sociales. Bueno, pues esto creo que no es algo como tan aislado, que lo hemos como ciudadanos pensado, pero que muchas veces no lo emitimos. Y entonces, bueno, esto no es una acusación del todo infundada, en realidad sí sucede, ¿no? Mientras persistan dichas preocupaciones, el clima político para los inversionistas extranjeros continuará siendo hostil. Las compañías deben manejar los asuntos externos de mercado foráneos para asegurarse de que el gobierno y el público también, que son nuestros consumidores, estén conscientes de las contribuciones que se le pueden hacer al desarrollo económico, social y humano de dicho país. Las relaciones entre los gobiernos y las compañías multinacionales normalmente son positivas si la inversión permite mejorar la balanza de pagos al incrementar las exportaciones o reducir las importaciones por medio de la sustitución de importaciones. O también puede ser utilizar los recursos que se producen localmente, que es lo que normalmente acontece, un porcentaje o básicamente apropiarse de la producción local. Y punto número 3, transferir capital, tecnología o habilidades. Ahorita les menciono algunos ejemplos. Crear empleos y contribuir con los impuestos, que bueno, pues eso es algo que realmente necesitamos. Pero también necesitamos aspectos como lo que es la filantropía, perdón. Por ejemplo, Microsoft nos aporta algunos beneficios. Por ejemplo, la empresa Cisco, fabricante en hardware para Internet, utiliza organizaciones sin fines de lucro para operar 10.000 academias de redes, las cuales capacitan a estudiantes universitarios y secundaria para que puedan crear redes de computadora en 150 países. Digo, aportas conocimiento, aportas habilidades y bueno, sin fines de lucro, bueno, pues, aprendes de paso gratis, pues suena bastante importante. Bueno, también cuando existe un apoyo sanitario. Bueno, por ahí hemos visto algunas empresas que claro, la contingencia no es selectiva ahora, es a nivel internacional, pero algunas empresas están tratando de colaborar con la producción de
cubrebocas o gel antibacterial. Nos menciona aquí un ejemplo, por ejemplo, la ceguera del río, que fue una enfermedad parasitaria que se transmite a los humanos por medio de la mordida de una mosca negra que se encuentra comúnmente en países africanos. Pues el parásito se infiltra, se multiplica y se extiende en todo el cuerpo hasta por 15 años. Imagínense, 15 años es demasiado. Ocasionando erupciones agudas en la piel, una comezón terrible y algunas veces desfiguramiento o hasta ceguera. Entonces, la empresa Mer, que la hemos ubicado por ahí con los productos como Sedalmer, que es una farmacéutica, desarrolló una píldora para combatir la ceguera del río en África y Latinoamérica. Esta, pues de alguna manera, solo se toma una vez al año y previene dicha enfermedad y contribuyó con millones de dosis para combatir la enfermedad en países en desarrollo. Digo, pues el país tiene un problema, nosotros lo apoyamos, ¿no? Por ejemplo, Procter & Gamble en China ha ayudado a las escuelas y universidades locales a capacitar y educar líderes, y en Malasia Motorola e Intel han creado programas de capacitación para elevar las habilidades de los trabajadores locales. Bastante bueno. Que eso es una de las cosas que pasó, por ejemplo, con Suiza. Suiza. A ver, permítanme, lo corroboro. Un momento, estoy en esto, ya voy. Bueno, algunos ya conocen por ahí una marca de celulares que en algún momento fue tanto pionera como líder, que era la famosísima Nokia, los celulares tipo ladrillo, nos acordamos, obviamente. Finlandia, perdón. Esta empresa pues generó trabajo, la población estuvo ahí, aprendió muchas cosas. Cuando quiebra esta empresa, pues les quedan de alguna manera las habilidades, las competencias, y se dice que actualmente, dice por ahí, y bueno, ¿y cómo sobrevivió un país que vivía como una gran empresa? Bueno, pues lo que realizan ahora es que todo el conocimiento que adquirieron, y bueno, obviamente van adquiriendo conforme pasa el tiempo, pues les ha permitido crear muchas pequeñas empresas que se dedican a la creación de este tipo de tecnologías, circuitos para celulares y cosas así. Entonces, bueno, realmente reduce la vulnerabilidad porque pues les estás ofreciendo a las personas la punta del iceberg que en todos lados se necesita, que es la capacitación y el conocimiento. Luego encontramos la parte de alineación de objetivos a largo plazo con el país anfitrión. Bueno, todos los países obviamente, pues requerimos un crecimiento. Entonces lo que se necesita es convertirnos en empresas de buenos ciudadanos corporativos, a manera de servir a los intereses de los partidos políticos que buscan publicidad o chivos expiatorios para distraer la atención de la opinión pública, hasta de las propias fallas, y enfocarla en aspectos negativos de las compañías multinacionales. Entonces, lo que necesitamos es pues alienarnos, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? México, pues necesitamos trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues son empresas que traigan la posibilidad. Hemos visto empresas como Volkswagen que lo han intentado. Lo que muchas veces ha afectado por ejemplo, a nosotros como país es la parte de seguridad, y entonces muchas veces las empresas terminan retirándose, ¿no? Y bueno, pues sí son vulnerables y terminan yéndose, pero pues como quiera, pues se van a otros países, y pues lamentablemente también a nosotros nos dejan con problemas de desempleo. Bueno, mencionaba ya ahorita un ejemplo. Y las coinversiones, bueno, pues estas son menos susceptibles al acoso político. Puede establecerse con las compañías multinacionales, locales o de un tercer país. En ambos casos el riesgo financiero de la compañía disminuye. Una conversión entre empresas con locales ayuda a minimizar los sentimientos de anticompañía o la cuestión de los nacionalismos, y una colaboración pues añade el poder de negociación adicional de un tercer país, ¿no? Entonces nos buscamos una empresa que ya esté ahí localmente, a ver si que a lo mejor le ofrecemos una cuestión
apoyo económico, intervención tecnológica, y esto pues de alguna manera va a facilitar el que podamos estar ahí, que es una de las cosas que está pasando. Una empresa israelí, que me parece que es la que está manejando la empresa que se llama Hoyo, Grupo Hoyo. Bueno, unos dicen cuál es Grupo Hoyo, lo hemos visto, de hecho enfrente de la universidad está un hotel que dice Capital Hoyo, ¿no? Que significa que son las empresas que están tratando de adquirir y colocar una diversificación de los precios, que viene siendo hoteles pequeños, locales, a los cuales los colocan como en una cuestión de plataforma digital y permite que puedas acceder a un hotel a un costo bajo, y entonces empieza a hacer la diversificación porque le indica al cliente, al posible huésped, la dinámica tipo la boleta de los boletos de aviones. Bueno, pues más o menos es la dinámica. Sin embargo, bueno, a mi parecer en esa coinversión, pues muchas empresas se han estado beneficiando últimamente con esto. Claro, ahorita con la contingencia empieza a disminuir, puesto que pues se recomienda no viajar. Pero ¿qué le ofrecen a la empresa? Le ofrecen la parte de tecnología y le ofrecen la parte de marketing, ¿no? Y de esa manera las empresas ya no tienen que realizar la parte de invertir en marketing. Obviamente que a la parte de los licenciados en comercio, los comunicólogos o mercadólogos, pues obviamente nos afecta como somos elementos unitarios de trabajo, pues ya al asumir estas empresas esta actividad, pues nos dejan pues que ya no nos necesitan, ¿no? La extensión de la base de inversión. Incluir varios inversionistas y bancos en el financiamiento e inversión en el país anfitrión es otra estrategia que de alguna manera tiene la ventaja de involucrar el poder que tienen los bancos, siempre que se amenace con cualquier otro tipo de apropiación o acoso gubernamental. Es un poco más complicado que se apropien de esto. Esta estrategia es especialmente poderosa cuando los bancos han realizado préstamos al país anfitrión. Entonces, cuando el gobierno amenaza con la expropiación u otros tipos de apropiación, también el banco que financia tiene un poder sustancial en el gobierno. Entonces, bueno, pues por ahí podemos buscar la manera de conocer los bancos que están en el país que pretendemos incursionar, y para poder a lo mejor hacer posibles negociaciones. Licencias, bueno, como tal, pues elimina casi todos los riesgos, aunque claro, tiene ahí un riesgo bastante latente. Encuentra que casi todos los riesgos es dar licencia de cuestiones de tecnología a cambio de una cuota. Ok, yo te doy la licencia para que ocupes mi producto o mi fórmula, pero me tienes que dar una cuota. Sin embargo, las licencias pueden ser efectivas en situaciones en donde la tecnología es única y el riesgo del país en invertir pues es alto. Claro está, existe el riesgo asumido debido a que los que tienen la licencia se pueden en algún momento rehusar a pagar las cuotas solicitadas y al mismo tiempo continuar usando dicha tecnología. La domesticación planificada. La estrategia pues no es como que la práctica ni la preferida, pero pues es cuando en el país solicita la participación local. La solución más efectiva pues es esta, pero esta debe darse por fases planificadas, es decir, esta alternativa iniciada por el gobierno puede ser tan desastrosa como la confiscación. Como una respuesta razonable a la domesticación potencial, la domesticación planificada puede ser redituable y operacional, conveniente para el inversionista extranjero. En esencia, es un proceso que se debe dar de manera gradual en la participación con los nacionales en todas las fases de operación de la compañía. O sea, un equilibrio, ya saben, el 50-50. En la actualidad, el clima de inversión extranjera es más positivo que en las décadas anteriores, de manera que probablemente no sea necesario llegar a la domesticación planificada. De hecho, la mayoría de los países en desarrollo requieren de mucho de los pasos que acabamos de describir como condiciones para entrar al mercado. Sin embargo, la domesticación planificada es una estrategia razonable que ayuda a evitar la hostilidad hacia una inversión. Es mejor
planear integrarse a un mercado foráneo en sus propios términos, en lugar de que el país pues nos obligue a la domesticación o peor aún que emplee la expropiación. A pesar de los esfuerzos que se han realizado, pues la realidad es que los riesgos políticos siempre se acechan en la oscuridad y pues en cualquier momento pueden afectarnos. Los sobornos políticos, bueno, los sobornos políticos, como cualquier soborno en realidad, pues es poder pagar a los que tienen el poder para evitar que nos generen a lo mejor impuestos, confiscación o la expulsión del país. Obviamente implica problemas, digo, en cualquier lado se supone que es ilegal. El beneficio pues es a corto plazo, porque recordemos que a lo mejor hoy nos cobran ese soborno y al ratito vamos a necesitar algo y vamos a estar en la constancia de estar pagando, y pues hay algunos que nos van a decir que no y se va a volver todo un problema, aparte de que estamos en la dinámica de globalización en la cual pues las fronteras se han abierto casi en su totalidad y a la larga pues nos llevan a que nos expongan en medios y que pues otros países nos empiecen a tachar o que los trabajadores se levanten o que los clientes empiecen en la dinámica de querer boicotearnos, ¿no? Entonces, y bueno, en el largo plazo los riesgos son altos y pues si los podemos evitar, pues mucho mejor. El fomento gubernamental, los gobiernos tanto nacionales como foráneos, pues fomentan la inversión extranjera y también en algunos puntos la desalientan. Algunas empresas podemos tener protección de un gobierno o recibir acosos, un trato preferencial. La diferencia reside en la evaluación de la contribución que las empresas puedan generar con los intereses de la nación. La razón más importante para fomentar pues una inversión extranjera pues es acelerar el desarrollo de una economía. Ahora sí que últimamente se estaba fomentando la inversión extranjera, claro está, mediante lineamientos específicos. Es posible que se espere que generen empleos locales, transfieran tecnología, generen ventas de exportación, estimulen el crecimiento y desarrollo de la industria local. A lo mejor el país está deficiente en cuanto a industria de innovación de software, entonces bueno, bienvenido por ahí. Conserven las divisas extranjeras y cumplan con una combinación de estas expectativas como un